Buenas noches, mi nombre es Daniel Lugo Martínez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy en la materia de Antropología, el curso 10.0007A. Estamos en la fase 2 de que cultura como un concepto antropológico. Bueno, la temática de hoy es ver cómo funciona la antropología, cómo se implica la cultura dentro de la antropología. Este, todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad, como pasa en la mayoría de las cosas de la vida, como resultado del contacto de otros grupos. Cada cultura en su conjunto o símbolos establece mediante las comunicaciones individuales o de grupo. El profesor nos comenta que cada quien debemos responder según lo que entendamos, no transcribir lo que está escrito. Pero nos dejó unas preguntas que podían ser guías para nosotros, como cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. En el concepto de cultura para los antropólogos es un concepto básico y central de su disciplina en la cultura. El término cultura utilizado en este contexto antropológico tiene un sentido mucho más amplio que lo que abarca el habla ordinaria. También nos hace referencia que como resultado de este proceso evolutivo los seres humanos adquirimos algo que les separaba del resto de las especies animales. Por ejemplo, nosotros tenemos la facilidad de pronto, no como de escribirla, de dejar históricamente rastros de nuestra historia, a diferencia de algunos animales que muy pocos solo quedan, son sus huesos y su genética, pero en sí no dejan una historia, lo que les pasa como en comunidad o en familia. Entonces en esa parte, por eso nos diferenciamos a las otras razas. También nos hace referencia el profesor porque la cultura es un concepto central para la antropología. Pero para mí, la cultura es un concepto central de la antropología porque por medio de esta se determinan la mayoría de las características de las personas según el contexto en el que se vive o se socializa. Ejemplo, o sea, nosotros, como decían ahorita, nosotros tenemos la determinación de la mayoría de las características de nuestra persona en nuestro propio contexto. Nosotros podemos ser multiculturales, podemos ser muy culturales en una sola rama, podemos ejercernos en muchas formas de nuestra vida. Entonces, por esa parte, la antropología, la lógica o ciencia de las acciones o actividades que se realizan día a día por cada ser humano. Por cultura entendemos aquello que todos los miembros de una sociedad determinan, hacen, piensan a lo largo de toda su vida. Sin embargo, como hemos visto, la cultura no puede ser percibida en su totalidad. Como tercera pregunta nos dejó también como enfocarnos cómo se transforma el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Pues bueno, en este punto podemos ver que la cultura con el enfoque de la antropología se ha transformado a través del tiempo, la forma de transmitir los conocimientos a la sociedad. Hoy en día, como se pasan las costumbres, las religiones, leyes o valores, no son ni los mismos conceptos que se tenían antes. La antropología tiene mejores herramientas hoy en día que nos dan una mejor forma de transmitir nuestro legado, nuestras historias, nuestro proceso escrito, toda esa información que día a día vamos construyendo. Entonces, anteriormente anteriormente solo era escrito, tallado. Hoy en día hay muchas mejores maneras de dejar el legado o la cultura a través de la antropología. Como cuarta pregunta nos hizo el profesor referencia a cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Bueno, la diferencia es que la sociedad es de seres, una forma de seres vivos y la otra con seres vivos o inertes. La cultura y la sociedad son un par de conceptos que debido a la cercana relación
que guardan muchas veces son confundidos e intercambiados. Esto sin mencionar que por sí solos puede resultar ampliamente complicado darles una definición. Por ejemplo, vamos a definir ahorita qué es sociedad. Sociedad es un grupo pactado de personas o incluso animales que conviven en un régimen bajo normas comunes. Es una sociedad que existe a lo alto el grado de organización, cooperación, lo que ayuda a que se alcancen fines o intereses comunes. Una sociedad puede ser una sociedad de hombres, una sociedad de animales, de leones. Entre ellos pues tratan de vivir en sociedad, se ayudan a comunicarse, a alimentarse y ese tipo de cosas. Y veamos ahora qué es cultura. Cultura es un conjunto de saberes, pautas, creencias, costumbres, artes, capacidades y además que han sido adquiridos e identifican a una época o un grupo social específicamente. También puede entenderse como un grupo de bellas artes y humanidades y en el gusto por ellas. Es muy importante tener que son dos cosas que de pronto tienen que ver con sociedad. Su diferencia está en que una puede ser solamente, puede ser de animales, donde ellos pues solo socializan, pero no crean adicionalmente nada nuevo, no como nosotros que tenemos pautas, saberes, costumbres, llevamos registros y cosas así. Entonces la diferencia que hay entre nosotros es el registro y el mejoramiento de ese tipo de actos o de organizaciones que comúnmente tenemos afines. Bueno, como quinta pregunta, para finalizar el tema, pues el profesor nos dice cuál es la definición de los conceptos, de algunos conceptos. Entre ellos está la esculturación, el relativismo cultural y el endocentrismo. Bueno, la esculturación se presenta de una manera compleja. Es fundamental en los primeros años de la vida del individuo. En su infancia, pues esa es la época cuando aprende los comportamientos esenciales. Este término alude al aprendizaje. Por ejemplo, cuando los niños ya aprenden a saber decir, a llorar, ellos saben en su momento, instintivamente lo hacen simplemente para solicitar comida, para decir que están enfermos, cualquier cosa. Y después ya se dan cuenta que puede ser utilizado para hacer que papá venga, esas cosas. Entonces el tipo de fases de la vida hacen a culturización. Tanto consciente como inconsciente, como se está diciendo, por el que generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de generación de los mayores. A veces nosotros hacemos cosas como pensamos que somos conscientes de tomar decisiones o acciones y lo cual realmente no somos conscientes, son conceptos que son heredados o simplemente reflejados de las personas mayores. El relativismo cultural afirma que las pautas positivas y negativas y los de uso eficacia son relativos en cada cultura, en su sentido más extremo. Para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extrapolarse a otras culturas, perdería su sentido original. Podemos hablar de eso como si fuera, en algunas culturas, digamos, vamos a poner un ejemplo, en La Guajira, tejer mochilas, ese tipo de cultura que tienen ellos, de hábitos, son diferentes. De pronto yéndose un cachaco a hacer eso, es como no es lo mismo. Sentiría que lo haría como un empleo y ellos lo hacen como su cultura, como su ideología, dejan marcas de su historia, de las cosas que sus antepasados le enseñaron. Entonces son dos cosas diferentes. El endocentrismo, entendemos por endocentrismo la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás.
es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. El entusiasmo es consustancia al mayor parte de individuos, en la manera que valoran su propia cultura por encima de los demás. Hay personas que de alguna forma crean sus propias culturas, se creen o conciben con su experiencia y su lectura y su visión, su estudio, crean como su... Por eso de pronto no hay dos mismos religiosos de la misma forma, no hay dos cristianos iguales. Cada persona tiene sus pensamientos en algunos temas, en creencias, en conocimiento, en la vida, en cómo se mueve el mundo. Entonces turismo dice que es como prevalecer la vida propia encima de los demás. Como lo que yo de pronto puedo pensar que primero es mi vida y después las demás, primero como yo y después como los demás. Entonces hay que tener muy en cuenta que estas cosas pasan mucho porque nos dieron la oportunidad de tener libertad de pensamiento y podemos mezclar la cultura y crear nuevas culturas a lo que como pasa el tiempo. Compañeros, muchas gracias, espero que les haya gustado mi interpretación, que pasen un buen día.